RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos, aquí estamos en Integrando Perú con un invitado que siempre es bienvenido porque es una persona de una profunda y amplia cultura de lo que ocurre en el mundo hoy. Un residente en los Estados Unidos que viene a su madre patria siempre a ayudarnos a encontrar soluciones a los grandes problemas, principalmente económicos. Las elecciones de Estados Unidos, ¿cómo van a afectar a América Latina y al Perú? Es cierto que esta medida anunciada por el presidente Trump de utilizar como escudo de batalla los aranceles, puede tomar la decisión de decir todo producto que pase por el puerto de Chancay que es chino va a tener un gravamen, va a tener un arancel. ¿Qué hacemos? Es un poco más complicado de lo que parece, porque recordemos que el Perú tiene un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, lo mismo que México y Canadá, que es un problema más serio, porque en su post de Truth Social, que es la red social que tiene Trump, no le dieron permiso para volver a Twitter X, pero no ha vuelto. Dijo que en su primer día de gobierno impondría tarifas a México y Canadá del 25%. Y acaba de decir que le va a imponer tarifas a los BRICS del 100%, ¿sí? Si es que no se cumplen primero en el primer caso con detener a los inmigrantes y el contrabando de fentanilo, que es este nuevo opiáceo que hoy es más nocivo y más dañino que la cocaína en los Estados Unidos, y en el caso de los BRICS, si es que siguen persistiendo en crear su propia moneda. El problema con el caso de Canadá y México es que tienen lo que se llamaba NAFTA, que hoy día se llama el USMC, por las siglas de los cuatro, que renegocia Trump en su primer gobierno, que para cambiarlo tiene que cambiar las leyes aprobadas en los congresos de los tres países, como se hizo en la reforma anterior. Y el discurso de la presidenta mexicana ha en todo momento planteado la racionalidad, y es más, ha dialogado por lo visto telefónicamente o a través de Zoom con el presidente Trump y según ella ha habido una conversación positiva, pero en los medios de prensa salen declaraciones del entorno de Trump en el sentido de que México es una suerte de playa de avanzada de China y que el presidente Trump tan pronto tome el control del gobierno va a ajustar las clavijas como diciendo o estás con China o estás con nosotros. El problema, Pedro, es que en uno y otro caso Trump amenaza, no necesariamente advierte. Hay que recordar que Trump es transaccional, no transnacional. Su libro, el que lo hace famoso antes de su reality show de televisión, se llama The Art of the Deal, el arte del acuerdo, del negocio, pero el deal es el acuerdo del negocio, ¿sí? Compra barato, vende caro, ¿sí? Y él entiende la transaccionalidad, no la transnacionalidad, lo cual es un problema. Trump no entiende de políticas públicas. Él piensa que presionando siempre puede llegar a una negociación que sea beneficiosa, primero para él, después para sus intereses corporativos, después para los intereses nacionales. La noción de acuerdos, tratados, no registra. Entonces, ¿qué sucede? La primera reacción, para que veas cómo son la reacción y después vamos a volver a Perú y el puerto de Chancay y el tema chino que es de los BRICS, que puede ser mucho más serio. La primera reacción de Sheinbaum es que además tiene un nivel de aprobación del 78% en México hoy, y que fue elegida, hay que recordarlo, con un margen del 26% en el electorado. O sea, si alguien tiene un mandato político, es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum dice, si usted no sube tarifas, le vamos a subir las tarifas, ¿sí? Y después tiene esta llamada que Trump publica en sus redes sociales, que fue una llamada maravillosa. Y la presidenta Sheinbaum dice que fue productiva. Después Trump saca otro Truth Social, en donde dice que la presidenta Sheinbaum se ha comprometido a cerrar la frontera. Y sale ella y dice que no, que ya no se comprometió a eso. Trump vuelve a lo que fue su primer gobierno. Recordemos su primer gobierno. Trump gobernaba por tweet.
Y toda la prensa norteamericana y global leía los tweets para tratar de leer las señales de los tweets de Trump. Volvemos a lo mismo. Y Trump siempre ha dado su versión de los hechos, que está comprobado, porque Trump ya gobernó los Estados Unidos por 4 años. No gobernó porque yo vivo en los Estados Unidos, como sabes, hace más de 30 años. Que Trump nunca dice la verdad, dice su versión de la verdad. Digo, recordemos que el Gabo decía que la vida es para contarla y uno cuenta lo que se acuerda. ¿Cuál es la reacción de Trudeau de Canadá? Se sube un avión y se va a Mar-a-Lago, a la finca, al retreat de Trump en la Florida, a reunirse con Trump. Subiéndose al avión en Canadá, va con su canciller y con su ministro de Comercio. Dice que Trump va a cumplir con las amenazas y por eso tiene que ir a Mar-a-Lago. Llega a Mar-a-Lago una cena de 3 horas, de la cual no trasciende nada. En lo que se sube al avión de regreso a Canadá, Trudeau dice que fue muy constructiva, Trump dice que fue maravillosa. Lo que se acaba de filtrar es que en un momento dado, Trudeau le dice a Trump, pero es que esas tarifas van a ser muy negativas. ¿Y qué le dice Trump? En zona de broma, pero muy en estilo trumpiano. ¿Pero por qué Canadá no se convierte en el estado 51 de los Estados Unidos? Y con Trump esas cosas son en broma, pero son en serio. Entonces, ¿qué está sucediendo? Aquí están tratando de aplacar a Trump, cuando Trump es acaso inaplacable. Ahora, lo de las tarifas puede terminar como el muro con México, que lo iban a pagar los mexicanos. Ni el muro se construyó, ni los mexicanos pagaron nada. El muro empezó a hacerse, pero quedó a medio camino. Ni a medio camino, ni al 10%. Es que hacer un muro, Pedro, en la frontera de los Estados Unidos, que son 30.000 kilómetros, si no me equivoco, ¿sí? Es imposible. Es materialmente imposible y además no va a evitar... Pero ahora ha dicho que va a utilizar al ejército. Claro, pero ¿qué ha dicho la fiscal general del estado de Arizona? Que es uno de los estados en los que quieren deportar al millón de inmigrantes que quieren deportar de inmediato y a los 10 millones que quieren deportar durante su gobierno. Ella ha dicho, es facultad de la fiscal general del estado de Arizona aprobar esas deportaciones. Y el presidente Trump no, sobre mi cadáver, va a iniciar esas deportaciones en el estado de Arizona. Trump no tiene la autoridad legal para ordenar que el ejército deporte. Además, ¿quién escoge a quién se deporta? Pero ya, estamos de acuerdo. ¿Y qué ha dicho la fiscal general sí. Además? Yo quiero ver si el ejército de los Estados Unidos va a prestarse a empezar a deportar a inmigrantes que no son ilegales. Recordemos que el problema en lo que hay en Estados Unidos es un vacío legal. Perdón, es volver al ejército de los Estados Unidos del siglo XIX. Correcto. Y hay que ver si el ejército se va a prestar a tal cosa. ¿Me dejo entender? El ejército tiene facultades, prerrogativas y políticamente puede... La gran diferencia es que hoy, siglo XXI, 20% de la población de los Estados Unidos es norteamericana, pero de origen mexicano. Correcto. Y de otras nacionalidades latinoamericanas. Y no solo eso, Pedro, 100% de los ciudadanos tienen teléfonos con cámaras. ¿Sí? Entonces, imagínate la imagen de uniformados norteamericanos con la bandera en el patch, en el hombro del uniforme, sacando mujeres, niños, ancianos y tirándolos al otro lado de la frontera, porque eso es un poco la deportación. Lo que yo veo es lo mismo que tú, es decir, no se trata de lograr lo que se dice, pero intimidar, asustar, crear una profunda polarización. La inteligencia emocional se ve asusada y trae un costo económico. Correcto. Los economistas más reputados dicen que Estados Unidos va a perder de los aranceles altos a todos los países con los que tiene tratados de libre comercio. No solo eso, sino que el problema con los aranceles, y nadie sabe más de barreras arancelarias que los latinoamericanos, porque lo intentamos con la sustitución de importaciones. Hay que volver a leer a Cardoso y Faleto, ¿sí? Y hubo un expresidente de los Estados Unidos que es muy conocido porque creyó mucho en esa fórmula y fue un fracaso. No solo eso, ¿para qué creas barreras arancelarias? Para promover el desarrollo de industria local. Y me entrevistaban de una radio en Florida hace un par de días y les decía, ok, los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y se van sumando, pero aquí hay 2 piezas importantes, ¿sí? Ignoremos Brasil y la producción industrial brasileña, la cual depende los Estados Unidos en cierto sentido. Vamos a enfocarnos en Rusia. Perdón, de Rusia no importamos nada. China e India. El iPhone es un aparato norteamericano diseñado en los Estados Unidos que se manufactura y se ensambla en China y progresivamente en India. Apple ha decidido movilizar su ensamblaje de China a la India por las tensiones que hay con China. El iPhone 16, el último modelo, Pro Max, el más caro, ¿sí? el que tiene todos los chiches.
vale $1.700 manufacturado, ensamblado en China, India y puesto en los Estados Unidos. Si tú pones un arancel del 100%, ese teléfono va a valer $3.400. Impagable. ¿Quién lo va a pagar? Y vas a afectar a la corporación más grande en términos de capitalización de mercado de los Estados Unidos, que paga impuestos por ese producto que se ensambla y se manufactura afuera, pero se vende, está diseñado. Es un producto norteamericano hecho fuera. La verdad de los hechos es que este no es un fenómeno solo de Trump. La disputa por la hegemonía global está desde Biden con China. Empezó con Trump, ¿verdad? La guerra arancelaria fue en Trump en su primera administración, y Biden decide mantener las barreras arancelarias porque era un arma que se la da a Trump y no la va a devolver porque le sirve para administrar la tensión contra lo que fue el presidente Clinton, que hizo de China el gran socio, el compañero de una alianza del siglo, pero haciendo que China sea la fábrica de Estados Unidos. Pero recordemos, en Estados Unidos el 75% de la economía de Pedro, del crecimiento económico, depende del consumo. En Estados Unidos medimos cómo consumimos como signo de crecimiento, porque ya no producimos muy poco, somos compañías de valor agregado. Entonces va la pregunta, el tema de las tierras raras. Estados Unidos toma medidas para cortarle el acceso a los microcomponentes a los chinos. De quinta y sexta generación, es importante subrayar. En pocas palabras, todos los microcomponentes de alta tecnología que pueden ser usados en la guerra, como también pueden ser usados en avances científicos, incluso el tema aeroespacial, cerradas las puertas. Viene la respuesta de China. China inmediatamente prohíbe la exportación de los materiales minerales críticos de los que se hacen esos microcomponentes. Correcto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a desarrollarse un mercado negro, va a haber un sobrecosto, va a incrementarse la inflación mundial. Correcto. Pero acuérdate que las barreras la guerra arancelaria que plantea Trump con China en su primer gobierno, que distrae la relación entre China y los Estados Unidos en el momento dado que surgía la COVID. Esta guerra arancelaria es en el 19, la COVID aparece en septiembre, octubre del 19 en China, se rompe la comunicación y el hecho de que no nos enteráramos de la COVID sino hasta noviembre, diciembre del 19 y ya teníamos la COVID entre nosotros y recién nos enteramos en febrero, marzo del 20, se cierran, las cuarentenas son en abril, están vinculadas a esta guerra con China. Se suspende la comunicación entre el ejército, entre los militares chinos y norteamericanos, que es muy grave, porque para evitar errores o malos mensajes es preciso que ¿quién negoció el intercambio de rehenes de rusos con los norteamericanos? El jefe de la CIA del lado americano y el jefe del servicio secreto ruso. Esa comunicación puede existir independientemente de las tensiones diplomáticas entre ambos países. A Biden le toma 2 años recuperar la comunicación con Xi. Y eso se da primero en el G20 de Bali, pero lo más importante es la reunión en la PEC de San Francisco el año pasado, en el 23, en donde Biden le dice allí, vamos a competir sin conflicto, vamos a reducir el conflicto y vamos a competir. Previo a la PEC del Perú fue trascendental, importante. ¿Por qué? Porque el asesor de seguridad nacional viaja a Beijing, lo recibe Xi, por primera vez en 3 años desde las tensiones con Trump en su primer gobierno, y Xi le manda la respuesta después de la reunión de San Francisco de diciembre, le dice, en este planeta podemos existir los dos, hay espacio para los dos hegemones. Le tiende antes de la elección del 5 de noviembre. Viene el 5 de noviembre, gana Trump, y Biden decide venir al Perú, independientemente, y se reúne con Xi. Y continúan los acuerdos, y uno tiene que imaginar, tú que sabes de política y has sido funcionario público, Pedro, y sabes cómo conversan los políticos en privado, no es distinto a la conversación que estamos teniendo, lo que pasa es que lo que está en juego y en riesgo es mucho más serio, y es un poco la preparación del terreno a lo que viene con Trump, que podría totalmente resetear una aproximación que estaba, porque la economía china y la norteamericana son simbióticas, y empieza a tratar de llegar a un acuerdo. Lo que los Estados Unidos prohíbe a China son los microprocesadores
de quinta y sexta generación, los últimos, los que vienen con inteligencia artificial. China tiene acceso a los componentes de tercera y cuarta generación. China no puede manufacturar más allá de tercera generación. ¿Por qué? ¿Quién es el gran manufacturador de microcomponentes? Taiwán. Sigue siendo Taiwán. Ahora, para procesar un microcomponente de quinta y sexta generación se necesita la colaboración de 35 países. Nvidia, la compañía de microprocesadores más importante del mundo, no manufactura los diseña y se manufacturan en Taiwán. ¿Sí? Los Estados Unidos, por una ley de Biden, está construyendo una planta de microprocesadores en Arizona para que sirva como backup de Taiwán, por lo que pudiera suceder en Taiwán, pero va a tomar todavía varios años en que eso se logre. Y uno de los problemas que tenemos es que no tenemos suficientes ingenieros para manejar la planta. Pero vamos a animar la conversación diciendo, eso es lo bueno, dialogan y empiezan a generar una pequeña distensión. Correcto. Pero en verdad el enfrentamiento es cada vez más fuerte. Correcto. Y surge la Unión Europea, o aparece la Unión Europea con su ministra de Relaciones Exteriores, que ataca directamente a China y dice: China está ayudando a Rusia en su guerra. Y me vas a decir que es casual que aparecen estos movimientos revolucionarios en Europa Oriental, que aparece este movimiento muy sorprendente en Corea del Sur, que aparece que el escenario empieza a multiplicar puntos de ebullición en ida y vuelta, porque pareciera que evidentemente la disputa entre Rusia y Estados Unidos vuelve a los fenómenos que veíamos en la época de la Guerra Fría. Acuérdate que hay mucho de teoría del caos, ¿no? Es conocido ya que los Estados Unidos se enteran la caída del muro de Berlín por CNN, ¿no? Es decir, y la suerte de autogolpe flash se parece al de Pedro Castillo en el Perú, en Corea ayer. Entonces te hago la pregunta más directa. Antes que la invasión de Rusia a Ucrania, hubo una guerra civil en Ucrania. Correcto. Que era financiada por países importantes del mundo que estaban de uno u otro bando. Correcto. Y hay quienes dicen que el peor error de Putin fue meter a su ejército cuando podía haber seguido en esta guerra bajo la mesa. Pero y además teniendo una carta poderosísima que era la dependencia de Occidente del petróleo y gas ruso. Los europeos no creyeron, recordemos que Biden empezó a advertir desde febrero, antes de la invasión de abril, que venía la invasión y los europeos no le creían, porque decían Putin no va a ser tan irracional de invadir Ucrania y quedarse sin la capacidad de vendernos el petróleo y el gas del cual depende Rusia. Pero Putin, en su juego de ajedrez geopolítico, jamás pensó que los europeos le iban a cortar la dependencia del gas. Claro, no contó con que Noruega y Estados Unidos iban de alguna forma a reemplazar. Todo esto son producto de la multipolaridad. Y Georgia, que está en este mismo Moldavia, proceso... y estamos... Pero, ¿por qué el proceso georgiano hay una protesta? Porque el presidente de Georgia quiere retirar a Georgia de la Unión Europea. Y sucedió lo mismo en Ucrania. Yo suelo decir en ciertas presentaciones que la gente, en la contemporaneidad del siglo XXI, lo que los franceses llaman la postmodernidad, la metamodernidad, ¿sí? Que tiene que ver con dinámicas nuevas, en lo que se llama el zeitgeist, el milieu, el ethos, la vista del mundo a 60.000 pies de altura. La gente ya no quiere revolución, como las que vimos tú y yo en el siglo XX. La gente quiere inclusión, ¿sí? La gente ya no quiere respeto, quiere reconocimiento, ¿sí? Reconóceme como musulmán, como homosexual, como mujer, y si me respetas o no es una cuestión propia tuya, que además es producto de los cambios tecnológicos. No solamente reconocimiento, sino las marchas que nosotros vimos de jóvenes que eran capaces de sumar a lo colectivo. Ahora cuando marchan los jóvenes, cada uno es una individualidad, cada uno quiere marcar su propio color del polo, su propio traje, su propio letrero, es decir... La suma de individualidades es la tónica del mundo joven. Eso es la metamodernidad y eso es lo que ha hecho tu teléfono, tu Facebook, tu TikTok, tu Instagram, tu ex. Pero no te me escapes de la pregunta, que para mí es importante, porque ese submarino nuclear, cuidando el mar de China, submarino nuclear ruso,
no es casual. Obvio, y además si tú dices que Occidente ha intervenido en las revoluciones naranja, pues Rusia y China han intervenido en los procesos electorales norteamericanos. Es parte de lo que se llaman las guerras de cuarta generación. Y hay una devolución de la moneda en Siria. Sí, claro. Porque claro, pero lo de no es gratis que los movimientos contrarios al presidente de Siria, aliado de Rusia, tengan el soporte logístico para arrancarle un espacio enorme a la Siria del aliado ruso. Eso es un producto de la distracción de Rusia en la invasión de Ucrania y el uso de recursos en Ucrania, el colapso de Hezbollah, que tiene que hacer una tregua con Israel porque los acabaron en 60 días, cosa que Israel se había venido preparando por años, pero producto del ataque de Hamas. ¿Te parece justo para el tercer mundo que ya pasó con Irak? Irak fue destruido. Sí. Siria va al mismo camino, porque estuve estudiando la conformación de grupos que están en guerra subversiva, revolucionaria, como quieran llamarle, en Siria, y es una mezcla absolutamente diversa que hace que, llegado el momento, si derrocan al gobernante sirio, allí el grupo dominante va a masacrar a los otros, porque existe una diferencia gigantesca. Pero el gobernante sirio ha masacrado a los otros previo a esta nueva masacre, ¿no? También es cierto, porque ese es el estilo con el que han hecho sus procesos de construcción de la mezcla entre toma del poder, explotación y autocracia, porque allí la democracia es extraña en estos países. Acuerdo que en el CONAMIN en Trujillo se me acercó un ingeniero y me empezó a preguntar de cómo salíamos de la crisis en el Perú. Entonces yo le empecé a dar símiles históricos, porque la perspectiva es lo único. Yo le decía a mi hijo, cuando me decía, pero es que podrías ser un... Pero te me ha vuelto a escapar. No, regreso. Pero te voy a responder. Le decía, ¿podrías estar en Ucrania? Me dice, sí, pero eso no cambia mis problemas. Por supuesto que no, te da perspectiva. Y te voy a dar, regreso a tu pregunta. Y le decía al ingeniero, el problema es que usted como buen ingeniero, quiere respuestas concretas a problemas complejos. Y eso no existe. Entonces, ¿qué tenemos que entender en el... Lo que quiero decirte es que Biden ha querido jugar el mismo papel de Nixon, de tomarse en serio el rol de administrar un rol de gendarmería en el mundo. Y eso que la Guerra Fría y el conflicto con el dictador Putin empiece a evolucionar, empiece a explotar, y la paz, que debe ser lo principal que se debe cautelar, hoy se ve amenazada ya no en un frente, dos frentes, sino podemos tener 7 frentes abiertos, y en el fondo, detrás de todos, vas a encontrar o a Rusia o a Estados Unidos. Pero lo mismo, los americanos no han dejado de ser americanos, los rusos no han dejado de ser rusos, los chinos son otros chinos y no han dejado de ser chinos, siguen siendo un gobierno de partido único que está planteando una nueva dinámica en las reglas. Quiere decir que Clinton, cuando celebra esta alianza cayó el muro de Berlín, China, la fábrica... Entra a la Organización Mundial del Comercio. ¿Estamos hablando de que fueron ilusos? No, es la evolución en la historia. Porque, de nuevo, por eso te decía, previo a la guerra del 14 al 18... ¿No se sabía que había un partido comunista que gobernaba China? Previo a la guerra del 14 al 18... Por supuesto que se sabía. Claro, Europa era gobernado por 3 monarquías: el Imperio Austrohúngaro, el zarismo ruso y la corona inglesa. Y eran primos los 3 monarcas, y si ves las fotos son todos igualitos, los 3, sí, parecen casi hermanos, primos hermanos. Después del 18, ese orden colapsa. Claro, la Segunda Guerra Mundial le pasó factura, acabó con eso. Se tumbó el Imperio Otomano, y el Reino Unido fue el que capitalizó principalmente todas estas áreas. Y el primo inglés traiciona a los primos austrohúngaros y rusos porque tenía que sobrevivir. Al mismo Japón le pagaron mal. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? De ese mundo nace el nazismo, nace la Revolución Soviética, y seguimos pagando las consecuencias de ese orden que se rearma y se vuelve a rearmar. Ahora, ¿por qué siempre progresamos? Porque en el siglo XXI, por menos cosas, tuvimos 2 guerras mundiales en el siglo XX, y tuvimos el Holocausto judío europeo, y tuvimos la Guerra Fría. Ese viejo profesor Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. La capacidad autodestructiva está
mostrando un vigor hoy y cualquiera, como una experta de Londres en temas de seguridad y temas militares, advirtió, dijo, el problema de lo que está ocurriendo en el mundo hoy no es que ataquen con una bomba nuclear uno al otro, sino que está ampliándose tanto el escenario de riesgos que un simple error puede iniciar una tercera guerra mundial. Por eso mismo lo que te decía, ¿por qué Biden insiste en la reunión de San Francisco con Xi? ¿Cuál es el primer punto de la agenda? Recuperar la comunicación militares, para evitar los errores, ¿sí? Y no es una comunicación diplomática política, es una comunicación, mira, estoy haciendo esto, tú estás haciendo esto, ¿verdad? Y ahí viene la pregunta, Zelensky, el presidente con periodo vencido en Ucrania, y Ucrania está destruido lamentablemente por producto de esta guerra, y reclama a los jóvenes, que hay un montón de jóvenes ucranianos en Alemania, que se han aferrado a ese principio que en Alemania es muy popular, de no creen en la guerra, y hay todo un mecanismo jurídico porque ha presionado al gobierno alemán para que regrese a esos jóvenes que hoy viven en Alemania recibiendo asistencia al gobierno alemán. Pero el tema de fondo es pechar a sus amigos y decirles la única manera que acepte Ucrania un diálogo con Putin es que OTAN acepte a Ucrania y se establezca en realidad una negociación Rusia-OTAN. Sí, claro, pero ¿quién hace el antes de la reacción de Zelensky de cara a la reelección de Trump y el potencial retiro de apoyo de los Estados Unidos a Ucrania? Putin, cuando trae 10.000 soldados de Corea del Norte a pelear en los frentes ucranianos. Es decir, sí, y es lo que dice Biden. Tú traes norcoreanos, te alías con el enemigo nuestro y viene la crisis surcoreana en esta tensión. Pero, a ver, ahí hay un doble lenguaje, porque está mal que soldados de Corea del Norte, aunque hay un tratado, un acuerdo entre rusos y Corea del Norte, pero también es cierto que habían avisos en países diversos de personas que querían ofrecerse como mercenarios, y ha habido múltiples nacionalidades en el frente ucraniano. Uh-huh. Entonces, estamos hablando, y es más, acabo de leer algo que confirmó una sospecha, que el sistema antiaéreo ucraniano funciona gracias a la asesoría militar de la OTAN. O sea, en pocas palabras, lo único que falta es que soldados norteamericanos y franceses entren al combate. Estamos a 5 centímetros de eso. Pero la clave es que hasta ahora, y lo vemos en los mercados financieros, que son termómetros de riesgo, ¿sí? No son todo, pero son importantes. Cotizaciones del oro, del cobre, de las acciones, de la deuda, tasas de interés, y estamos todos comunicados. Estamos en el siglo XXI. No estamos en el XVIII, en donde no había internet, todavía se leían periódicos, se escribían cartas que se demoraban en llegar, y hay que revisar los cañones de agosto, la famosa novela de cómo se da una serie de accidentes. Teoría del caos. No hay conspiración. Los seres humanos somos Messi, se dice en inglés, somos enredados, somos complejos, tendemos a cometer muchos errores, ¿sí? En el marco de todo eso, los conflictos todavía se han mantenido localizados. ¿Y cuál es el problema que tiene Irán en el caso de Medio Oriente? ¿Por qué Kennedy no jugó a eso? ¿Por qué Kennedy le dijo a sus halcones, a sus generales, esperen? Porque Kennedy no estaba comunicado. El mayor logro después de la crisis de los misiles fue poner una línea telefónica del Kremlin a la Casa Blanca, que se mantiene hasta el día de hoy. Pues el presidente de los Estados Unidos puede levantar el teléfono y hablar con Putin. ¿Por qué Biden no es capaz de estar a la altura de ese líder que fue su antecesor? Porque Biden está jugando ajedrez. Él dice, ok, Putin, que nos está amenazando con armas nucleares tácticas, sabe que no las puede utilizar, porque si las utiliza, Moscú deja de existir. Es el problema Todos dejamos de existir. Correcto, pero particularmente los moscovitas, ¿sí? Sí, van a ser los primeros. Para que nos llegue una bomba atómica a Lima, no somos prioridad. No, el problema no es que nos llegue la bomba atómica, el problema es que la radioactividad entiendes a lo que me refiero. Haría que el mundo entre colapso. Lo que hace Biden cuando autoriza el uso de misiles de mediano alcance de Ucrania a territorio ruso, se disparan 6 misiles, 5 son derribados, uno llega a una zona en la que realmente no había nada. Putin responde con un misil hipersónico de 5 cabezas que tampoco hacen un gran daño, que podrían tener cabezas nucleares, pero no lo utiliza. Lo que está haciendo Biden... Sí hizo el daño que querían lograr. Sí, claro, pero no
no todo el que pudiera haber hecho si hubieran puesto cabezas tácticas nucleares. Eso se llama... simplemente han querido dar una señal. Obvio, es señal. Lo que está haciendo Biden es he's calling the bluff, se dice en el póker. O sea, tú no me enseñas tus cartas, pon las fichas y enséñame las cartas. Y él le dice, ok, están jugando y mira lo que ha logrado Israel con los costos de vidas humanas palestinas, pero Hezbollah firmó una tregua en el cual Hezbollah deja de ser lo que siempre pretendió ser, y eso está causando las consecuencias en Siria. Eso era la fuerza alternativa que garantizaba la estabilidad siria en los Yo creo niveles que actuales. tienes razón. Y Hamas y Fatah ya están haciendo un acuerdo para pedir una tregua en Gaza. El odio y el fanatismo de Hamas ha costado un sacrificio Correcto. al pueblo palestino en mujeres y niños, que es las hojas de sangre que llenan el expediente de la Corte Internacional de Justicia contra Netanyahu, el presidente del líder de Hamas, de Israel. Sí, pero el líder tema de Hamas, lo que hace la Corte Internacional, pone una orden de captura a Netanyahu, su ministro de Defensa, y al líder de Hamas. Son tres. Sí, claro. ¿Sí? Pero el tema en cuestión es, en el caso de Hezbollah, no obstante el apoyo de los Estados Unidos, que es muy importante para que Israel se arriesgue como se ha arriesgado esta vez, porque en esta oportunidad, a diferencia de todos los conflictos anteriores, ha habido una superioridad tecnológica avasallante de Estados Unidos, perdón, de Israel, soportado por Estados Unidos. Que siempre estuvo ahí, ¿no? Sí, pero en los conflictos anteriores no hubo ese, quizás porque la relación entre Unión Soviética y Estados Unidos marcaba un contexto diferente. Correcto. Al que se ha dado hoy. Pero yo he leído y he escuchado a personas intelectuales de Israel criticando duramente el exceso que ha cometido este líder de Israel, porque está exponiendo la seguridad de Israel de una forma alarmante. Pero hay que recordar que la escalada, independientemente de lo que haya hecho o no Israel en el pasado, la desata jamás como todos los sectores radicales. Acuérdate que jamás un movimiento criminal. Montoneros en Argentina, Tupamaros en Uruguay, decían que había que acelerar las contradicciones y generar un terrorismo urbano para crear una revolución popular y que se cayera el gobierno argentino y uruguayo. ¿Pero qué diría el mundo occidental? Y generaron absolutamente lo opuesto. ¿Pero qué diría el mundo occidental si Rusia utilizara los métodos de Israel, en Palestina, si Rusia usara esos métodos en Ucrania? Pero los utilizó en Siria, ¿no? No, los rusos. Sin lugar a dudas. Sí los hicieron, pero es ¿verdad? Que parece que la condición humana, cuando sales de Occidente, baja a segundo nivel. Es terrible eso. Correcto. Y de nuevo, el punto de nuevo, volviendo a tu pregunta original y responder tu pregunta original del puerto de Chancay. Yo soy elíptico y siempre voy a regresar la respuesta. Es decir, el problema con Trump, uno, el mandato de Trump no es tan radical como parece. Ya tenemos finalmente el recuento electoral absoluto. Trump gana por 2.400.000 votos. Es el margen de mayoría popular ciudadana más bajo en la historia de los Estados Unidos. 1.6%. 3 senadores, 5 diputados. 3 senadores y 5 diputados. Tenía una mayoría de 10, que bajó a 7 y hoy son 5. Mayorías simples que van a ser inútiles para un mundo. No van a poder cambiar el NAFTA con esas mayorías simples. No van a poder aprobar ciertos puestos en el gabinete que necesitan 60 votos en el Senado. Esa pregunta la hice y un amigo que conoce las leyes norteamericanas me dijo que es cierto, no puede cortar, pero sí puede bloquear con medidas administrativas el presidente. Correcto. O sea, lo que tú has dicho, el juego de te intimido, te amenazo, te bloqueo. Pueden hacer nombramientos. El Senado entra en receso por Navidad entre mediados de diciembre y principios de enero. Y se pueden hacer nombramientos en el gabinete en esas 3 semanas sin esas mayorías. Sin embargo, eso es percibido como un abuso. Trump había dicho que no quería que el FBI le hiciera background checks, investigaciones a los antecedentes de sus propuestos secretarios. Acaban de retroceder. El candidato a ser el fiscal general, que tenía una acusación de investigación en la propia Cámara de Representantes porque era diputado por tráfico sexual de menores de edad, en la que hay pruebas de que sí lo hizo,
no pasa la prueba ácida previa al voto y se retira. Y no regresa al Congreso porque se sujeta a esa investigación. Pero su propuesto secretario de Defensa acaba de ser retirado por acusos de abuso contra mujeres y alcoholismo y mal manejo de fondos en asociaciones vinculadas a los veteranos. Ya nombraba una dama que es también radical. Pero por lo menos ha sido fiscal general del estado de la Florida. Digamos que por lo menos tiene mejores antecedentes. ¿A qué voy? A que las propuestas de Trump, hablando de todos estos temas que hemos hablado, ¿cuál es la propuesta de Trump? ¿Por qué además quiere poner tarifas? Hay que entender cuál es la lógica del presidente electo en función de sus tarifas. Él es adherente a una filosofía vieja norteamericana, se llama America First. Primero América. América siendo los Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica, no el resto de América, que es la teoría aislacionista más antigua. O sea, no nos preocupemos del mundo, olvidémonos del mundo. Acuérdate de Wilson, acuérdate, a Roosevelt le costó, hasta que los japoneses bombardearon Pearl Harbor, no pudo entrar a la Segunda Guerra Mundial porque los americanos se resistían a ser parte de eso. ¿Y por qué le está poniendo tarifas? Porque él está convencido que al poner tarifas va a propiciar la creación de una reindustrialización norteamericana y quiere incrementar la producción de petróleo en los Estados Unidos. Pero eso no se hace en semanas ni meses. Ni en 4 años, que es lo que le toca, salvo que pretenda quedarse, hacer un autogolpe a la Castillo o a la coreana y quedarse en el poder por más de 4 años. Y el problema es que en Estados Unidos es imposible, si ponerle 100% de arancel al iPhone duplica su valor, construir en los Estados Unidos probablemente lo triplique, porque la mano de obra en los Estados Unidos, además no existen las plantas, hay que construirlas, hay que entrenar, preparar gente. Pero, y dos, si Trump logra incrementar la producción, Estados Unidos ya produce 13 millones de barriles, consumimos 20, exportamos 4, importamos la diferencia, ¿por qué exportamos? Porque no nos sirven para refinar, etcétera. Tú sabes cómo funciona el mercado petrolero. El petróleo de Estados Unidos es todo de esquisto, ¿sí? Mayoritariamente. En su vasta mayoría, ¿sí? Entre el Bakken y el... Y esas reservas también tienen un techo limitado. Y entre la Permian, las reservas solo dan para 3 semanas de consumo diario. Consumimos 20 millones al día. Y lo que no entiende Trump es si incrementa... Por eso en la mano blanda con Venezuela. Exactamente, la normalización. Además, ¿qué sucede? Si incrementa... A pesar de los excesos del dictador de Venezuela. Y además que Maduro tiene la misma filosofía que Putin y Xi de decir mis leyes son mis leyes, no se metan conmigo, yo coexisto con ustedes. Okay. Y ojo, no se ha hecho tan público el fracaso de Trump cuando quiso hacer el golpe de Estado contra Maduro. Correcto. Eso es un hecho real del primer gobierno de Trump. Pero volviendo al tema de petróleo. Golpe de Estado que hubiera reincorporado a Venezuela a la democracia. Pero ¿quién ayudó a Maduro? La inteligencia china, cubana y norteamericana. Correcto. Perdón, China, cubana y rusa. Ahora, pero terminando el tema del petróleo, si tú incrementas, la OPEC Plus tiene 5 millones de barriles retenidos, que han mantenido los precios en los 73, 74, que estamos viendo en el Brent. Si tú incrementas los 3 millones, digamos que eres exitoso, y la OPEC Plus suelta sus reservas, tienes 8 millones más, el precio se va de 73 a 60, 55, 50, el petróleo esquisto es rentable a los 60, tiene que estar a 60 por lo menos, el precio mágico es 78. Ahí hay un acuerdo entre carteles, ¿por qué? Porque la propia OPEC está reteniendo producción. Pero entiende, ¿qué te está proponiendo Trump? La sustitución de importaciones de Cardoso y Faleto, de la CEPAL, de la nuestra del siglo XX, cuando se crea el Pacto de Cartagena, ¿sí? ¿Para qué se crea? Tiene una racionalidad, pero a mí me interesa... Pero no funciona. Pero a mí me interesa... No funciona, estamos de acuerdo, pero a mí me interesa qué va a pasar con el peruano. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué te dicen del con el ciudadano peruano? ¿Qué te dicen del puerto de Chancay? ¿Qué te dicen que el puerto de Chancay? Entonces, como esto es un puerto chino y son bienes de China, les vamos a aplicar los aranceles del 60, del 25, del 35, del 100 o lo que fuese. Ajá, pero este es un puerto del que vamos a exportar, ¿qué y cómo lo vamos a exportar? ¿Qué va a pasar además? Suponte que ponen 100 al iPhone, Apple contrata un lobista, convence a una cantidad de senadores y diputados y le hace una excepción, una licencia, una carta de confort y los teléfonos Apple no van a pagar, pero hay que verificar que los teléfonos son teléfonos que llegan a los contenedores, entonces en lugar de reducir la burocracia la vas a incrementar y los controles, como bien dijeron Reagan y Thatcher, y eso lo aprendimos. Es una medida desacertada que va a perjudicar a los Estados Unidos, pero me interesa que los que nos están viendo y escuchando sepan cómo se va a afectar al usuario consumidor nacional. ¿Qué va a suceder? Si Trump es exitoso
en incrementar la producción petrolera. En bloquear los productos que pasen por Chancay. Y no solo, pero el problema es más serio. O sea, encarecerlos, si poner produces barreras. más petróleo, detienes la transición energética, la electromovilidad, la el construcción. cambio climático se agudiza. Somos productores de metales y minerales. Cobre. Pero nuestro principal comprador no es Estados Unidos, es China. Pero las cotizaciones del cobre se miden globalmente y la gran demanda viene en la transición energética del norte global, Estados Unidos y Europa. Pero el principal problema es que el propio Estados Unidos perdería porque la mayor parte de productos alimenticios industrializados que son importados vienen de mercado occidental. Lo que nos obligaría a los peruanos, nos obligaría a los peruanos es a comenzar a importar una serie de productos de Oriente, de pero China, no solo eso, India. En pocas palabras, estaría perdiendo un mercado de Estados Unidos. Claro, pero ¿por qué nos va a afectar? Porque si Trump es exitoso con sus tarifas va a generar dos cosas. Y no hay economista racional, salvo que sea venezolano o madurista, que esté a favor de las tarifas. No existe hoy día en ningún espacio de la academia económica nadie que diga que las tarifas son buenas. Lo decía el presidente de una de las reservas federales norteamericanas esta mañana. No hay, no existe en ninguna de las escuelas, ni la de MIT. Va a entrar el celular Apple, pero va a costar mucho más que el Huawei. Sí, claro, pero y el otro problema es que eso te va a generar desaceleración económica e inflación. Y eso que las tasas de interés que estaban bajando porque la inflación baje, suba, los dólares suban y nos realinea a todos porque seguimos viviendo en el sistema dólar. Eso no va a cambiar. Obliga a los peruanos a hacer algo que ha ocurrido con Rusia, que ya van a ver que los fideos, las marcas de productos que utiliza la gente masivamente, ya no van a ser compañías norteamericanas porque va a haber un encarecimiento, sino productos que vienen directamente de India. Lo que te va a generar es que si la transición energética norteamericana, que es la economía más grande del planeta con 23 trillones de dólares, ¿sí? La China, que llegó a ser el 76 al 64, pero después de la visita de Xi a Perú en la PEC y su reunión en el G20, China regresa con mucha fuerza. Sí, ya hay una percepción de que la ilusión que teníamos que los Estados Unidos podía dejar a China atrás no es necesariamente cierto, ¿sí? Pero el tema va a ser que la demanda de los minerales críticos para la transición energética sigue concentrada en el norte global. ¿Por qué? Porque son las sociedades de mayor afluencia en el mundo, Europa y los Estados Unidos. Ahí viene la relación simbiótica entre Estados Unidos y México, Estados Unidos y China. China necesita el consumo americano, los americanos necesitamos la producción china. Ahora, si tú rompes ese vínculo, todas las expectativas y proyecciones hechas por las mineras en el Perú que están invirtiendo miles de millones de dólares para ampliar su producción empiezan a ser reevaluadas y postergadas hasta que tengamos un horizonte claro. Eso te genera que la economía peruana, que este año va a crecer casi 3%, y el próximo año debería crecer casi 3%, y el presidente del Banco Central de Reserva acaba de decir en el CADE que podríamos crecer de 5 a 7, si se cumpliera una serie de alternativas, no crece ni 3, va a crecer 2. Sí, eso y la inflación nos sube las tasas de interés, los costos del dólar. Eso tiene que ver con una política fiscal que tiene problemas, ¿no? Correcto, pero las dinámicas, acuérdate que la globalización nos está deteniendo. La política monetaria es exitosa, pero la política fiscal hace agua. Correcto, porque además no crecemos y aquí tenemos ruidos impresionantes como que organizas el CADE. Y encima nos descapitalizamos con la migración gigantesca de jóvenes con estudios. Pero no solo eso, el problema es cuando tú tienes un CADE en Arequipa al que no va un solo funcionario del Ejecutivo, en donde hay una encuesta donde el 78% de los empresarios presentes rechazan al gobierno. Hace recordar el periodo más difícil de Alan García, porque hasta con Velasco sí iba el presidente. En 24 años es la primera vez que no va el ministro de Economía. Claro, y el solo título dicen de la degradación. Alan García, primer gobierno, ¿no? Sí, de la degradación a la reconstrucción del futuro. Degradación. O sea, ¿qué mensaje estás enviando cuando no puedes prescindir del Estado? Y cuando el sector privado a nivel global se está transformando por una serie de fenómenos que están cambiando. Es un error, desde todo punto de vista. Es un error de ambas partes. No, tú no puedes culpar al gobierno de todo y no asumir tu responsabilidad. Sí, yo creo que el CADE debió aceptar la modalidad que la presidenta quería. Correcto. Si la presidenta no quería preguntas, quería solo hablar y retirarse, el CADE debió decir, aceptamos eso porque preferimos que usted haga el gesto de acercarse a los empresarios y nos dé su monólogo, aunque ya era la evidencia del conocimiento público,
que quería hacer preguntas, quería ver un intercambio de ideas. Yo creo que hubiera quedado mejor el CADE en el sentido de agotar los esfuerzos para que la presidenta imponga sus condiciones. La presidenta hubiera sido duramente criticada por no ser más tolerante y permisiva, pero finalmente hubiera habido un mínimo entendimiento y el Perú gana del mínimo entendimiento. Cuando yo vivía en Venezuela y el presidente Chávez tenía solo presidente que hablaba entre 4 y 8 horas todos los domingos, yo escuchaba al presidente todos los domingos completo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa escuchar al adversario, que además sucede que es el presidente de la República, me dejo entender. Ignorar lo que quiere, pretende, dice, desdice, sube, baja el adversario, si es que es adversario, es un absurdo. Pero la razón en el Perú nos dice que tenemos que sumar. La presidenta no tiene grupo político en el Congreso. La presidenta le queda 1 año y medio y es un... Trascendió en la visita de la PEC, la directora del Fondo Monetario Internacional va a la COP29 en Bakú, hace una y se viene a la reunión de la PEC en Perú y de aquí va al G20 en Río. Y ha trascendido que le dijo a las autoridades peruanas que el Perú tiene todo por delante. Lo que les falta es reinstitucionalizar y trabajar con lo que tienen. Cuando les dice trabajar con lo que tienen, les dicen básicamente colaboren con sus políticos, que son los únicos que tienen y no van a tener otros. Y yo no sé cuál es la ilusión de que en el 26 vamos a tener tribunos atenienses elegidos a los poderes legislativos y ejecutivos, cuando probablemente vamos a tener algo más de lo mismo, o una combinación preferentemente mejor. Porque las grandes reformas de construcción de la institucionalidad, y lo dice el nuevo Premio Nobel de Economía, está en una reforma de la educación como la de Deng Xiaoping, que demoró 30 años, 40 años. Entonces necesitamos un esfuerzo mayor. Pero no solo eso, pero tú que conoces de la historia del Perú, del sector privado, uno no entiende las transiciones del siglo XX peruano sin el rol de don Pedro Beltrán y la Sociedad Nacional de Industrias, sin Banquero y la Sociedad Nacional de Pesquería, sin lo que significó la CONFIEP en la transición a la democracia. Es decir, los gremios como aportantes en el sector público y al sector público para el beneficio de todo el país son imprescindibles. Sí, es más, yo creo que debería haber un acuerdo de 2 páginas de condiciones mínimas de gobernabilidad que le den contenido a este apoyo político de las fuerzas que conocemos en el Congreso, y no solo eso, y que tienen un pensamiento distinto digamos, al partido que ganó las elecciones y de la cual la presidenta fue vicepresidenta, que es el escenario real. Entonces, si hubiera un acuerdo de 2 páginas, el público, el ciudadano de a pie entendería por qué es necesario defender la democracia. Y no solo eso, y habría un límite para evitar esta suerte de incertidumbre, donde si no fuera porque Dios es peruano, cometemos decisiones que pareciera dispararnos a los pies. Y no solo eso, además, si las competencias están en el sector privado y no en el Ejecutivo, ¿por qué el sector privado no le colabora al Ejecutivo? O sea, ¿cuál es el problema de no ponerse...? Perdóname, pero más allá de la conferencia CADE, la PEP es un signo de colaboración. Uh-huh. La PEP ha sido rotundamente exitosa. Correcto. El Ministerio de Energía y Minas logró una declaración sobre el hidrógeno que fue extraordinaria después de 9 horas, porque salió el representante ruso y el representante norteamericano y entraron en polémica trayendo el lenguaje de la guerra a APEC, y la calidad de nuestros diplomáticos fue que hicieron todo lo que había que hacer para que ambos firmaran los acuerdos que en APEC tienen que ser unánimes. Y no solo eso. Después de una década, APEC volvió a sacar un pronunciamiento. Vino el presidente de China a inaugurar el puerto más importante en el Pacífico Sur. Pero no llegó a Chancay. Bueno, pero estuvo aquí y lo inauguró. ¿A qué voy? Es decir, de nuevo, y además aún en estas circunstancias... ¿Sabes por qué no llegó a Chancay? ¿Por temas de seguridad? Porque no había avión chino que lo traslade ni helicóptero chino que lo traslade de Lima a Chancay. Claro. Y en pocas palabras... el presidente chino no se va, es lo mismo que el presidente Biden llegó con 600 soldados, carros Biden americanos, helicópteros americanos. Trae toda su y teníamos un portaaviones anclado en las costas del Perú.
como una suerte de deterrente para que nadie se le ocurra inventar nada mientras el Pero la presidente verdadera razón no fue que había inseguridad, sino la verdadera razón es que no se había previsto que venga con su equipo para trasladarse con un helicóptero chino desde Lima a Chancay, que es un viaje Pero corto. ¿a qué vamos? El tema de acá es... Pero es un detalle importante porque no existe confianza en la infraestructura. No solo eso, la responsabilidad del Perú de subir al presidente chino en helicóptero peruano, si por desgracia se cae, es terrible. Es decir, tampoco el Perú quiere asumir ese riesgo, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ahora, ¿a qué voy? A que el CADE es una lección y además en este escenario internacional que estamos escribiendo, en donde el Perú tiene que empezar a buscar alternativas para su producción agroindustrial, para sus minerales críticos, para su destino y su futuro. Además, en el mejor escenario vamos a tener a Europa, los Estados Unidos y Asia compitiendo por los recursos naturales. Pero Europa está en serios problemas en este momento. No sabemos cuál es la nueva... el nuevo grupo de líderes de Europa que va a surgir en pocos meses. Pero un castillo de naipes que cae. Pero la transición energética va más... Hay una renovación en Europa. Pero la transición energética va más allá de quién gobierna o quién no gobierne. Trump la puede detener por 4 años, pero va a regresar. Digamos, mi preocupación es que muchas de las medidas que tengan que ver con la capacidad de resiliencia frente al cambio climático se van a frenar por la onda Trump. Correcto, pero... Y en Europa misma va a haber ese problema. Pero ¿qué va a suceder? En el primer gobierno de Trump tuvimos una pandemia que marcó profundamente lo que fue ese gobierno. Podemos tener una tragedia climática y los meteorólogos, la gente que estudia el clima, te dice que no va a ser progresivo. Que puede haber un... Ecuador con 14 horas de... apagón. Correcto, pero diarios. No solo eso, lo que te dicen ellos es que podemos tener una tormenta. Hoy día, y eso ya está calculado, mueren más gentes al año por olas de calor que por huracanes. Y ya el Servicio Meteorológico norteamericano está proponiendo ponerle nombres a las olas de calor para que se cree conciencia de lo que eso significa. En la Meca murieron 2.000 peregrinos este año por olas de calor. Hemos tenido zonas en este verano del norte en que las temperaturas llegaron casi a 100 grados, o sea, donde ya no hay vida, ¿sí? 50 grados ya no es inusual. El Amazonas ha tenido un estrés hídrico brutal y se dice que el problema del estrés hídrico... El canal de Panamá estuvo funcionando al 70% por una sequía brutal en Centroamérica que ha afectado al canal. ¿Qué sucede? La transición energética es inevitable y 4 años de Trump... Farid Zakaria entrevistaba el domingo al embajador de... ¿cómo se llama? La ciudad-estado en Asia, de Singapur, en China... Y les decía, para los chinos, 4 años de Trump son una coma en la historia. Los chinos trabajan, la coyuntura china tiene 10 años, el ciclo de negocios chino tiene 30 años. La transición energética es más o menos inevitable, pero en estos interregnos, en estos ruidos en el Perú, necesitamos una comunicación particularmente en el sector minero, energético, de gas, sector minero tiene con el Estado para prepararnos trabajar escenario. El sector minero tiene el reto de duplicar la producción porque las reservas lo permiten y darle al país una renta para redistribuir en educación, y eso lo sabes, salud, y eso lo sabes que es fundamental, y seguridad. Tenemos un reto en el sector petrolero. En el Perú podríamos ser autosuficientes, más aún con una nueva refinería que con todos los problemas que ha representado. No sé si llegar a 350,000 barriles diarios, pero podríamos llegar a 250. O sea, la diferencia entre producir 40 y 250 y tener que importar 50 o 100 en una situación normalizada con Venezuela, que podría ser un suplidor de petróleo al Perú más o menos razonable, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar más allá de las próximas semanas. Pero hay que reconstruir las condiciones de gobernabilidad. Lo que acabas de decir, la producción de petróleo tiene que ver con la selva norte, donde están las reservas probadas mayores. Ahí hay problemas ambientales, empresas formales, mira, que no han cumplido con su plan de abandono. Hay también gente que se le dio un equivocado mensaje de que podían ganar lo que ganaban en un mes, en un día, por limpiar los derrames, sabotean el oleoducto y dañan el oleoducto y provocan derrames, y eso ha sido la principal causa de derrames, pero también hay derrames por problemas de desgaste, costuras, pero lo principal han sido los sabotajes. A eso se suma el hecho de que ha habido lotes con contratistas de primer nivel, como el caso de la Punta del Perú, y que no ha podido desarrollar su proyecto por oposición.
porque también hay organizaciones indígenas que dicen no queremos la industria. Pero el petróleo tuvo su conga en Bagua, ¿no? Es decir, y esas heridas hay que... Pero hay que cambiar la visión que se tiene con hechos. Hoy Perú ha marcado un hito dando una participación directa a las comunidades más allá del canon. Estamos hablando de una participación por iniciativa privada que algunos operadores están desarrollando y está marcando un hito en el mundo. Para ayudar a mejorar las condiciones de vida, porque el Estado se tiene el reconocimiento que es muy mal intermediario y muy mal gestor de los proyectos de agua potable, temas elementales como posta de salud, escuela básica, temas cruciales. Entonces estamos frente a un cambio de la cultura corporativa de las empresas. Ese fenómeno, o sea, no hay mal que por bien no venga. La crisis en la industria extractiva está generando un cambio positivo, pero falta un Estado que apoye este proceso y que lo acelere, porque el Perú pierde de no tener condiciones de autoabastecimiento. Correcto, y hay que empezar a pensar en escenarios. ¿Qué pasa si Trump es exitoso en lanzar y mantener un aislamiento? ¿Qué va a pasar con estas tensiones globales que tenemos? ¿Cuáles son los escenarios en donde se desata un conflicto en Medio Oriente, en donde no se llega a un armisticio adecuado entre Ucrania y Rusia? Más allá de las teorías, estamos enfrentando hechos concretos. Sí, el ruido que hay, tenemos ruido a nivel general, y lo que hace rico a América Latina en esta parte del ciclo histórico, como dice el Economist, son los recursos naturales, de los cuales el Perú es fundamental. ¿Sí? El Perú, lo último que dice Rómulo Mucho en el Perú Mining Business antes de que el Congreso lo censure, es que Moquegua es la capital del cobre y somos la nación del cobre, y eso va a suceder. El caso del exministro de Energía y Minas es el ejemplo claro de un chivo expiatorio, ¿no? La figura bíblica. Alguien tenía que ser sacrificado para ganar oxígeno frente a una crisis que viene de atrás, ¿no? Y es la falta de atención a dos puntos críticos en su cartera, que eran el famoso el Reinfo. El Reinfo y Petroperú. Y en Petroperú, donde hubo, ante la opinión de los expertos, contradicciones, ¿no? Y no solo eso, que eran políticamente los temas más delicados. Y el Reinfo, si bien lo que tú dices, es un problema, pero es una posibilidad. Cuando tienes mineros informales, ilegales o de cualquier otro tipo que están protestando porque quieren ser mineros, ¿cómo capitalizas eso para que funcione? Y en el caso de Petroperú... Pero vamos a ese tema, puede haber una hoja de ruta de oro limpio con compra del producto siguiendo un gradual proceso de cambio. Correcto. Que signifique que se ayuda a esas familias como ha ocurrido con el café en San Martín, que es un golazo, después de 40 años de sustitución de la coca. Ahora, también hay un crecimiento de la actividad ilegal. Allí los sistemas de monitoreo satelital, drones y todo pueden perfectamente llegar a quién es quién y que el Estado haga lo suyo. O empezar una iniciativa para refinar oro en el Perú. Es decir, la refinación de oro, y eso también lo sabes tú, es una mafia internacional que no te permite refinarlo, porque los certificados de oro es donde se gana mucho dinero cuando el oro se desmaterializa y se deposita en los bancos centrales o en los mercados de futuros de oro. José, 12.000 millones de dólares anuales que no pagan impuestos, que no cumplen con estándares básicos y que provocan hasta la trata de personas. Y acuérdate que en la economía los estímulos funcionan mejor que las sanciones. Y tienes que estimular la legalización de ese oro ilegal, proveyendo instrumentos para que así sea. Y en el caso de Petroperú, hay problemas fiscales que van más allá de Petroperú, pero como caso único es el problema fiscal más importante de la República hoy. Sí, y que no se haya atendido adecuada, inteligente y sensiblemente ha generado una matriz de que Petroperú está quebrada y hay que liquidarlo, privatizarla, y tú que has sido... Pero hay un camino que lleva a la solución, pero tienes que ser muy eficaz, muy transparente, para evitar que se repita un impacto en el PBI, en el ingreso de todos los peruanos. Correcto. Buscar que el manejo asegure resultados, pero no va a ser en 24 horas. Y no puedes ignorar el problema y tampoco sostener que una empresa cuasi soberana está quebrada cuando el Estado es solvente. Lo que tiene es un serio problema de liquidez, pero quebrada no está. Necesita socios, necesita reestructurarse, pero no
puede repetirse los errores que tanto daño le Y han necesita el apoyo de la ciudadanía porque es una empresa que es de todos los peruanos. En última instancia... 80% de su historia ha dado ingresos al país, pero si se le maneja mal, se vuelve un problema permanente. Correcto. Es un problema urgente que no tiene solución inmediata, pero es solucionable. Muchas gracias. Ha sido un gusto de verdad esta tormenta de ideas y espero que hayamos podido compartir valiosas reflexiones. Muchas gracias. Encantado siempre. Un placer. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.